Porfirio Díaz tenía una frase que era muy buena. Decía, y es una frase que habla sobre la voluntad política. Decía, si tú quieres resolver un problema, dale una solución. Si tú quieres darle largas, crea una comisión. Lo que hizo Vicente Fox fue crear no una comisión, sino todo un instituto para darle largas a solicitudes de transparencia muy importantes. No es facultad del INAI dar la información. Entonces, ¿para qué sirve? Pues, Buenos días amigos y amigas, agradezco que estén viendo este video a través de su canal del Corsario Político MX. Aquí les traigo este debate sobre el INAI, este debate que se sigue dando en diferentes plataformas, programas, foros, mesas de análisis, etc. Y entre estos está este que se dio con Hernán Gómez en la octava, entre Rafael Barajas, el Fisgón, presidente de formación política de Morena, y la senadora Xóchitl Gálvez del PAN. Debate que permitió conocer sus posturas sobre este tema de la transparencia. Miren, entre las cosas que se dijeron a favor y en contra, cabe señalar pues lo siguiente. En contra, bueno, ya ustedes deben saber en este caso, el Fisgón Monero dice que el INAI, desde su creación de este instituto, es la de favorecer a sectores de interés. Y como ha dicho AMLO, solo para encubrir las corruptelas de funcionarios públicos. Como ejemplo, cita a la CRE, esta Comisión Reguladora de Energía, que solo benefició a empresas multinacionales y que el INAI solo fue pretexto para transparentar el FOBAPROA. Este rescate bancario que promovió el expresidente Zedillo tras la crisis del llamado error de diciembre y que ha costado más de 3 billones de pesos al pueblo de México. Un robo descarado. Dijo que nunca se cumplió con ese objetivo. De hecho, señala pues una frase que ha tomado como bandera a los políticos prianistas, que viene de Porfirio Díaz, que dice: si quieres resolver un problema, dale una solución. Si quieres darle largas, crea una comisión. Y en este caso, pues se ha hecho el INAI, darle largas a todos los trámites y solicitudes de transparencia a los asuntos pues muy importantes. Les hago una primera pregunta. El presidente dice que el INAI es un órgano, un aparato creado para simular el combate a la corrupción y al mismo tiempo para ocultar actos de corrupción. ¿Ha servido o no ha servido el INAI? Empezamos contigo, Fisgón, por favor. Sí, mira, yo estoy convencido de que muchos de los órganos autónomos que se crearon en la era neoliberal eran básicamente pues aparatos que servían o que sirvieron para darle acceso a instancias de gobierno que antes no existían, a sectores y a grupos de interés. Esto lo ves muy claramente, por ejemplo, con el tema de la CRE. ¿Quién sesionaba en la Comisión Reguladora de Energía? Eran básicamente gentes que estaban ligados a empresas multinacionales. ¿Qué ocurre con el INAI? Si nosotros revisamos la historia del INAI, vamos a ver que el INAI fue creado en tiempos de Vicente Fox y fue creado porque había un clamor público que quería que se transparentara el tema del FOBAPROA. Sí. Y Vicente Fox hizo una cosa muy curiosa en su campaña, porque dijo que él estaba por que se revisara el FOBAPROA, incluso dio públicamente una clave, y resulta que esa clave no servía. Y resulta que pues nunca se transparentó el FOBAPROA. Ajá. Y aquí hay una cosa, termino con esto. Porfirio Díaz tenía una frase que era muy buena. Decía, y es una frase que habla sobre la voluntad política. Decía, si tú quieres resolver un problema, dale una solución. Si tú quieres darle largas, crea una comisión. Lo que hizo Vicente Fox fue crear no una comisión, sino todo un instituto para darle largas a solicitudes de transparencia muy importantes. Ok.
Ahora, a favor de este elefante blanco que gasta alrededor de más de 1.000 millones de pesos al año, la senadora de los Paniaguados expresó que no es que un gobierno lo haya creado, sino que fue la conquista de los ciudadanos, pues para transparentar cómo gasta el dinero el gobierno. Bueno, aquí difiere un poco porque la derecha, sobre todo el PAN, sobre pretexto que la sociedad civil ha luchado para equilibrar ese poder que tenía el aparato gubernamental, solo le ha servido para engañar a los mexicanos y así obtener grandes beneficios para sus propios intereses. Por ejemplo, ahí están los amigos de Fox, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad de Claudio X González, dueño y amo del PRIAM, México Evalúa, la Red Prociencia, ahorita el escándalo que surgió en la CONACYT, y la Unión Nacional de Padres de Familia, entre otras organizaciones civiles. La Xóchitl Gálvez señala también en pocas palabras que el INAI sí sirve porque ha solicitado información como la Casa Gris y que el gobierno de AMLO pues no ha dado información que ha solicitado sobre diversos casos. Mire. Xóchitl Gálvez, ¿no ha servido el INAI? Por supuesto que ha servido, y el INAI no es una conquista de ningún gobierno, es una conquista de los ciudadanos que quieren saber cómo se gasta el dinero el gobierno. Y la verdad es que si lo que dice Rafael fuera cierto y este gobierno tuviera un compromiso con la transparencia, pues la verdad es que el INAI sería poco necesario. El problema es que este es uno de los gobiernos más opacos en la historia. Se han encontrado una serie de pretextos para no dar información, la inexistencia cuando todo es digital. Pues antes podías echarle la culpa que se mojó el archivo, ¿no? Que se quemó. Hoy todo es digital. La parte de competencia, no me toca a mí. Yo no soy, tú haces una solicitud de información y te mandan a 4 o 5 dependencias. Ahorita estoy tras del proyecto ejecutivo de la reconstrucción del metro y nomás vieras lo difícil que ha sido tener la información. Y la tercera es la seguridad nacional. Como nunca en la historia, este gobierno oculta información. Entonces, si este gobierno le entregara a los ciudadanos lo que yo le pedí los contratos del AIFA, si el AIFA se hizo con dinero público, ¿por qué no entregarlo? Entonces, claro que a todos los gobiernos les molesta. ¿Qué me contestó el ejército? Que no se había hecho ningún subcontrato, que todo lo había hecho el ejército. Yo no le pregunté de mano de obra, yo le pregunté el cemento, la varilla, cómo la compraste, cuánto costó, en fin. Entonces realmente a todos los gobiernos, desde Fox hasta la actual, les molesta la transparencia porque los exhibe. Gracias al INAI yo pude conseguir los contratos de la Casa Gris entre Baker Hughes y Pemex Internacional, que habían dicho que no había contratos, y claro que los conseguí. Gracias al INAI conseguí facturas y contratos de Segalmex. Yo puse una denuncia por el desvío de cientos de millones de pesos de Segalmex. Entonces, el INAI funciona, que se puede ser perfectible, sí, que tiene que ser más eficiente, sí, pero que es una institución de los ciudadanos, no hay duda. Ningún gobierno le gusta transparentar la información. Ahora, entre los comentarios y pregunta que realiza Hernán Gómez sobre que el INAI tiene gastos excesivos en sueldos y demás, y si en vez de desaparecerlo, vale la pena conservarlo y evitar estos abusos y privilegios, esto contestó el Figón con tremendo bofetón guajolotero. Una de las críticas al INAI han sido los gastos excesivos del instituto, los sueldos de sus comisionados, de sus funcionarios. ¿Se podría pensar, Fisgón, en reformar el INAI en lugar de desaparecerlo? Digamos, ¿no podría conservarse la institución, pero hacerla menos cara y con menos privilegios? Mira, lo que me estás preguntando básicamente a lo que apunta es de que sí necesita cambios profundos esa institución, ya sea dentro de la institución o fuera de esta institución. Yo te voy a dar un dato que a mí me resulta preocupante. Hace unos años, en el 2017, Enrique Peña Nieto presentó su último informe, presentó su informe de gobierno del 17, y en este informe del gobierno venía todo lo que han sido los expedientes reservados del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. Y el dato que dio es bastante escandaloso. En tiempos de Fox se reservaron cerca de 3 millones de expedientes. En tiempos de Felipe Calderón se reservaron 4 millones de expedientes. Y esto, poco más de 4 millones de expedientes. Y esto ya sumaba 8 millones de expedientes reservados.
Y en tiempos de Enrique Peña Nieto, la cifra de expedientes reservados llegó a los 12.406.000. Digo, dime tú de qué sirve una institución de transparencia que lo que sirve es para reservar expedientes. Y aquí el tema de fondo tiene que ver con lo siguiente. En el Instituto Nacional de Acceso a la Información se establece claramente que ese instituto debe respaldar, por un lado, debe asegurar la transparencia de la información y por el otro lado resguardar los datos personales. Bien. Si tú te fijas, el resguardo a los datos personales tiene que ver sobre todo con la parte esta del planteamiento que dice que lo que se busca es reservar los datos personales. Entonces eso es lo que se está reservando en realidad. Bien. Y aquí el tema de fondo tiene que ver con que, pues obviamente, es decir, yo sí creo que tenemos que distinguir lo que es propaganda política de lo que es el ejercicio de gobierno. Xóchitl, me temo que está haciendo un poquito de propaganda política cuando toca el tema de la Casa Gris. Perdón, a mí me parece increíble que quieran comparar el asunto de la Casa Blanca con el tema de la Casa Gris y yo no me voy a meter en ese debate. Ahora bien, escuchemos lo que respondió la Xóchitl ante la pregunta de Hernán sobre si es tan imprescindible el INAI, ¿por qué hizo omisión a los actos de corrupción como los de García Luna? Y la Casa Blanca de Cedillo, que hizo guaje y sacó tema de la Secretaría de la Defensa. Y siguió con lo de la Casa Gris, puro bla bla bla. Pero miren qué le contestó el Monero sobre lo que dijo la senadora. Una de las grandes críticas al INAI es que pasaron desapercibidos grandes actos de corrupción, como por ejemplo el de Genaro García Luna o la Casa Blanca de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué contestas ante esto, Xóchitl? ¿Estamos de verdad ante un organismo imprescindible? O sea, te vuelvo a insistir, a ningún gobierno le gusta la transparencia, ni este ni a los de antes. A mí me encantaría que Rafael pudiera ver hoy cómo te contesta la Defensa Nacional. Todo es seguridad nacional. Por eso el presidente tomó la decisión de mandar muchos de los proyectos como a la Secretaría de Defensa Nacional para que los amparos, para que el acceso a la información pues, se pudiera reservar como por motivo de seguridad nacional. No es que yo trate de hacer propaganda política, es que yo conseguí los contratos en el INAI de Odebrecht, de Baker Hughes con Pemex Internacional. Y pues ni modo, ahí vivía en una casa el hijo del presidente que pertenecía a un alto ejecutivo. O sea, no sé por qué puede hacer propaganda política, pero lo mismo se consiguió la estafa maestra. Y lo mismo el caso de Odebrecht. O sea, todos los sexenios han tenido sus escándalos, pero yo creo que cuando dicen que el INAI es oneroso, te voy a dar un caso real. La refinería de Dos Bocas ha costado 8.500 millones de dólares adicionales a lo que se dijo que iba a costar. Y tengo las actas del Consejo de Administración de Pemex en mis manos para probarlo. Son 170,000 millones de pesos. Eso equivale a 26 sexenios del INAI. ¿Por qué se disparó la construcción de una refinería que el presidente aseguró que iba a costar 8,000 millones de dólares? Y que Rafael me diga si esto es falso. Gracias, senadora. Rafael, por favor. Sí, mira, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, es decir, por supuesto que es importante la transparencia y por supuesto que tenemos que revisar todos los datos, eso está fuera de cuestión. Y sin embargo, perdón, si hay una diferencia entre construir una estela de luz que cuesta miles de millones de pesos o construir una barda para una refinería que cuesta miles de millones de pesos a construir una refinería que sí va a refinar gasolina. Yo creo que eso sí establece diferencias muy importantes. Pues ya para concluir, el Fisgón le da un turbomadrazo a la Xóchitl. Veamos. Fisgón, danos por favor una conclusión de 1 minuto porque se nos termina el tiempo. Seré muy breve. Cuando Xóchitl Gálvez dice que a los gobiernos no les gusta la transparencia, no se está dando cuenta, pero está aceptando que el INAI no ha funcionado. Yo ahí lo dejaría. Ok, interesante. Bueno, tienes 30 segundos, Xóchitl Gálvez, para no es facultad del INAI, no es facultad del INAI dar la información. Entonces, ¿para qué sirve? Amigos y amigas, ya vieron sus opiniones de la que pretende ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. No solo es payasita por las ridiculeces que la caracterizaron,
como fue encadenarse en el Senado, sino también por sus ridículas opiniones. Bueno, yo agradezco que hayan visto esta noticia. Yo me despido, pero nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.